Esto que estás viendo se conoce como Parallax Background y consiste en dividir el fondo de nuestro videojuego en distintas capas para poder moverlas a distintas velocidades y dar la sensación de profundidad en juegos 2D. Ahora te voy a mostrar cómo se hace. Primero vamos a buscar algunas imágenes que estén preparadas en distintas capas para poder usarlas. Yo encontré esta en la página de Itch.io y el autor es Ansimus. Les recomiendo que bajen el mismo si quieren seguir el tutorial. Una vez que lo tenemos descargado, vamos a crear un proyecto nuevo e importar las imágenes arrastrándolas desde el escritorio. Listo, ya nos aparece la carpeta con todas las imágenes en el interior. Voy a crear una escena 2D. Como nombre le voy a poner Pruebas Parallax. Y voy a definir las propiedades del proyecto para que se adapte al tamaño de los gráficos que yo bajé. Para eso voy a Proyecto, Ajustes del proyecto, y en Window le voy a poner 320 de ancho y 240 píxeles de alto. También le voy a cambiar el tipo de escala, Canvas Item, y el resto lo dejo como está. Ahora voy a empezar a crear cada una de las capas que van a formar mi imagen. Voy a agregar el nodo Parallax Background. Que es el que va a contener todas las capas. Y después, por cada una de las capas, voy a agregar un Parallax Layer. Siempre voy a poner más arriba la capa que va a quedar más atrás. En este caso, la que tiene el cielo con la luna. Dentro de esta capa, voy a arrastrar el sprite que tiene la imagen. Y lo voy a poner como hijo. Para que quede bien centrada, voy al nodo Sprite, donde dice Offset le quito el centrado y donde dice Transform le pongo la posición en 00. Ahí ya tendría la primera capa, que es la que va a quedar atrás de todo. Después voy a tener que crear una nueva capa, o sea, un nuevo Parallax Layer para las montañas que van más atrás. Vuelvo a repetir el proceso. Este sería el gráfico que necesito crear como sprite, así que lo arrastro a la pantalla. Ahora, fíjense algo importante. Esta imagen es mucho más chica que el ancho de la pantalla, así que la voy a tener que duplicar. Voy a arrastrarlo para que quede como hijo del segundo Parallax Layer. Voy a quitarle el offset de centrado y voy a ponerle la posición en 00 para que me quede donde yo quiero. Y ahora lo que voy a tener que hacer es duplicar esto. Primero me voy a fijar cuánto tiene de ancho. Si arrimo el mouse a la imagen me dice que tiene 160 píxeles de ancho por 240 de alto. Entonces voy a duplicar esta imagen y la voy a correr a la derecha la cantidad de píxeles que tiene de ancho, o sea 160. En el eje X le pongo 160 y ahí me quedó del tamaño que corresponde. Voy a crear otro Parallax Layer más, en este caso para las montañas que van adelante, que son estas. Las agrego y acá lo tengo más fácil porque tienen el tamaño que corresponde. Lo arrastro dentro del Parallax Layer, le vuelvo a poner el offset en el borde superior izquierdo y le pongo la posición 00 en el eje X y en el eje Y. Ahí ya me quedan esos tres layers, me quedan correctamente posicionados. Por último voy a agregar un último layer, Parallax Layer, y voy a poner los árboles, así que los arrastro. Con este tengo el mismo problema que antes, que no me cubren el ancho completo de la pantalla, así que voy a tener que duplicarlo. Primero lo pongo como hijo del cuarto Parallax Layer, lo duplico,
me fijo qué ancho tiene. Este tiene un ancho de 240 píxeles, así que al primero le cambio el offset, lo pongo en la posición 00, y al segundo le cambio el offset y le pongo la posición X 240, que es la que corresponde al ancho, para que quede desplazado una vez. Ahí ya tengo todos los parallax layers en posición. Voy a guardar la escena y voy a ver cómo queda. De entrada vemos que todos los gráficos se ven como borrosos, y eso es porque al ser pixel art tengo que ponerle que todos los gráficos no los suavice. Para solucionar esto, lo que voy a hacer es marcar todos los nodos que tengan texturas y en la propiedad Texture voy a cambiarle el filtro por Nearest. De esta manera veo que ya deja de suavizar los bordes. Bueno, hasta ahora lo que tengo es una imagen estática. Lo que voy a tener que hacer ahora es cambiar una de las propiedades del Parallax Background para que se mueva hacia uno de los costados. Para eso voy a crear un script en el Parallax Background. Vamos a ponerle script Parallax Background. Y en este script lo que voy a hacer es, en el process, que como ya sabemos se ejecuta aproximadamente 60 veces por segundo, voy a crear una variable velocidad y le voy a poner la cantidad de píxeles que quiero que se desplace por segundo. Y después voy a cambiar una propiedad que se llama scroll-offset en el eje X y le voy a restar la velocidad por delta. Acuérdense que para que las velocidades no dependan de la velocidad del procesador y de los lagueos de la máquina, siempre tengo que multiplicarlas por delta, que es el tiempo transcurrido en el último frame. Si yo ahora lo ejecuto, veo que se está desplazando, pero acá tengo varios problemas. El primero es que se desplaza todo a la misma velocidad, y el segundo es que no está repitiendo las imágenes para que haga el efecto de parallax, para que haga el efecto de continuidad. Vamos a arreglar cada uno de esos problemas a la vez. Cada uno de los parallax layers tiene una propiedad que se llama motion, y en motion, en la parte que dice mirroring, tengo que decirle para qué lado tiene que espejar y cuántos píxeles. Entonces, si en este layer, que es el que tiene el cielo tiene un ancho de 320 píxeles, entonces le tengo que decir que en el eje X el mirroring es de 320, y ahí veo cómo me está duplicando automáticamente la imagen. Ahora, en estos tengo que hacer un poco más de trampa, porque como dijimos que estas montañas no cubrían todo el espacio de la pantalla, sino que cubrían la mitad, y ya tenía que duplicarlas acá, voy a tener que fijarme cuánto tiene de espacio. Estas Far Mountains tienen 160 píxeles, y como tengo dos, tengo que hacerlo por 2. Sería el mirroring en X 160 por 2, es decir, 320. Ahí de vuelta tengo ya corregida la segunda parallax layer. Vamos a la tercera, que tengo estas mountains, las voy a ocultar y volver a mostrar para que se note cuáles son. Estas tienen 320, así que de vuelta en el parallax layer, en la parte de mirroring in motion, le voy a poner 320. Perfecto, ya me quedó duplicado acá. Y ahora esta otra, que tengo los árboles, me voy a fijar cuánto tienen los árboles de ancho, tienen 240.
Entonces en el mirroring de este parallax le voy a tener que poner 240 por 2. No importa que me quede más largo porque automáticamente el sistema de Godot lo va a compensar y lo va a corregir. Si yo ahora lo ejecuto, veo que está funcionando, pero todas las capas se están moviendo a la misma velocidad. Eso es porque yo le tengo que definir en el Parallax Layer en cada uno en qué escala quiero que se muevan. La escala 1, que es la que tienen puesto por defecto, y es a la que se están moviendo ahora, es la velocidad que yo le puse en la variable. Entonces, las cosas que están más atrás se tienen que mover menos. Este Parallax Layer que tiene el cielo, vamos a ponerle en la escala X 0,5. Este que tiene las primeras montañas más lejanas, vamos a ponerle 0,7. Las que tienen las montañas comunes vamos a dejarlas en 1 y las que tienen los árboles vamos a ponerle 1,5. Entonces van a multiplicar la velocidad que yo le puse acá, a la que se está desplazando este scroll offset, se va a multiplicar por este número que yo le puse acá. Entonces va a ir más despacio o más rápido de la velocidad a la que yo muevo la cámara esta virtual. Si ahora lo ejecuto, fíjense cómo las capas que están más adelante son las que se mueven más rápido y las que están más atrás se mueven más lento. Incluso podría poner que la luna se mueva menos todavía para que sea más realista, porque en realidad el cielo y la luna apenas deberían moverse. Así que vamos a ponerle 0,1 y ahora sí está funcionando como yo quería. Lo que tiene de bueno esto es que es automático, yo ya no me tengo que preocupar por nada más. Directamente cambio esa propiedad scroll offset en el eje que yo quiera, en el eje X o en el eje Y del parallax background, y automáticamente Godot se ocupa de dibujar cada una de las capas donde corresponde y moverlas a la velocidad que corresponde. Esto no solo sirve para mover el fondo en una sola dirección. Voy a quitar el script de acá. Si yo lo vuelvo a ejecutar ahora no debería moverse, está completamente estático, pero si yo a esto le creo una cámara, a esta cámara le voy a poner un script y lo que voy a hacer es mover la cámara con las flechas izquierda y derecha y automáticamente el fondo se va a mover a la velocidad que corresponda. Si está pulsada la tecla a la derecha, lo que tengo que hacer es mover la posición en el eje X de la cámara. Fíjense que yo estoy parado dentro de la cámara, así que este script, si yo le digo que cambie la posición, va a ser del nodo en el que está puesto el script, que es el de cámara. Vamos a sumarle la velocidad y, como siempre, lo voy a multiplicar por delta para que sea independiente de la cantidad de frames de la máquina. Y voy a hacer lo mismo para la izquierda, pero en vez de sumarle le voy a restar a la posición X. Voy a fijarme dónde quedó la cámara me quedó mal puesta, vamos a ponerla por acá. En realidad lo que voy a hacer es poner que el punto de rotación de la cámara, en vez de ser el centro, sea la esquina superior izquierda, y le voy a volver a poner la posición X e Y en 0, así me va a quedar en el borde de la pantalla. Si yo ahora lo ejecuto, veo que cuando aprieto la tecla hacia la derecha se mueve hacia la derecha
y cuando aprieto hacia la izquierda se mueve hacia la izquierda. Todo sin tener que tocar nada de código para mover las capas. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva el tutorial y cualquier cosa me dejan algún comentario. Nos vemos en el próximo video.